Hola, vamos a seguir con el cuarto vídeo sobre ejercicios de mecánica cuántica y en este caso vamos a pasar al átomo de dos electrones. Vamos a ver qué es o cómo se enuncia el teorema variacional. Vamos a explicar un poco en qué consiste una variante del mismo llamado método variacional lineal y después, igual antes para comentar algo que me interesa, vamos a escribir el hamiltoniano de un átomo de dos electrones. Después tenemos más apartados, no sé si nos da tiempo en este vídeo o lo dejamos para el siguiente, sobre la aplicación del método variacional a una función de prueba que nos dan un último ejercicio que nos pregunta sobre los términos de Russell-Sanders y los determinantes de Slater. Vamos a intentar explicar un poco todo esto, en qué consiste. Bien, entonces empezamos con el enunciado del teorema variacional, el primer apartado, el apartado A. ¿En qué es el teorema variacional? ¿En qué consiste? Pues el teorema variacional dice que si sea phi una función de prueba, la llamamos función de prueba, sea phi una función de prueba, tiene que cumplir un requisito, y es que cumpla condiciones límite del problema. Debe cumplir las condiciones límite del problema. Puede o no estar normalizada, eso no es necesario. Podría estar normalizada, en cuyo caso veremos que el teorema variacional pues tiene una forma simplificada, y si no está normalizada pues tiene la forma general, pero debe cumplir condiciones límite del problema. ¿Qué significa? Por ejemplo, si buscamos una función de prueba para la partícula en una caja, pues la partícula en una caja tiene unas condiciones de contorno. Las condiciones de contorno que permiten que la función de prueba sea válida en mecánica cuántica es que cuando estamos en cero, la función de onda tiene que valer cero. En cero, la función tiene que ser cero. Y en L o en A, como queramos llamar a este punto, al extremo de la caja, pues la función tiene que valer también cero. En L también tiene que ser cero. Una función de prueba que propongamos, una función phi de prueba, debe cumplir esto, debe partir de cero, en cero, y debe llegar a cero, debe valer cero en L. Tiene que tomar valores 0 en 0 y en L. En el centro de la caja, en los demás puntos de la caja, el valor que sea, pero en 0 tiene que ser 0 y en L tiene que ser L. Si no, la función de prueba no es válida. Esa es la primera condición. Y si se cumple esto, una función de prueba que cumpla condiciones de contorno y que sea válida en mecánica cuántica, ¿qué nos dice el teorema variacional? Pues nos dice que una integral que vamos a llamar W, llamada integral variacional, que viene dada por la integral de la función de prueba, bueno, su conjugada, por el hamiltoniano del problema al que lo apliquemos, en este caso podría ser el de la partícula en una caja, por la función de prueba y por diferencial de coordenadas, dividido entre la integral de la conjugada por la función de prueba y por diferencial de coordenadas, este cociente de integrales tiene que ser mayor o como mínimo igual a la energía del estado fundamental de nuestro problema, que vamos a llamar E0. Esta sería la energía verdadera. Por tanto, W es una energía, porque esta integral que tenemos en el numerador es el promedio del hamiltoniano en el estado phi de prueba, phi de prueba. Y esta integral nos da una energía, es el promedio del hamiltoniano, da una energía media en ese estado phi, y por tanto vamos a obtener un número al que vamos a llamar W, y esa energía asociada a la función de prueba es siempre superior o como mínimo igual a la energía del estado fundamental que posee nuestro problema. ¿Y cómo queda esta integral que tenemos aquí? Se llama integral variacional. ¿Cómo queda la integral variacional si la función de prueba está normalizada? Pues es más sencilla. Si está normalizada, este denominador es 1. La integral de phi asterisco por phi por dq vale 1 si está normalizada, por tanto quedaría solo el numerador. Phi asterisco por h, por phi, por diferencial de coordenadas mayor o igual que E0. En el caso de que la función de prueba se encuentre normalizada, la integral variacional vale esto. Por tanto, ¿cuál es el enunciado del teorema variacional? Sea una función phi, llamada función de prueba, válida en mecánica cuántica, que cumpla las condiciones límite del problema. Por tanto,
la integral de phi asterisco h phi por diferencial de q entre la condición de normalización es siempre mayor o igual que 0. Eso es el teorema variacional. ¿Y cómo se aplica? Imaginemos un modelo, bueno, esto lo aplicamos a modelos cuánticos que no tienen solución analítica. Por ejemplo, la partícula en una caja no merece la pena aplicarlo, lo podemos utilizar para ver si funciona, pero tiene solución analítica, por tanto no es necesario este modelo, porque el método variacional o teorema variacional es un método aproximado para resolver la ecuación de Rödinger y por tanto se utiliza cuando no hay solución analítica, no hay solución matemática exacta. Esto ocurre en átomos con más de un electrón. Átomos de 2 electrones o más, pues no tiene solución analítica la ecuación de Rödinger y requiere de estos métodos. Imaginemos que tenemos, no sé, por ejemplo, un átomo de helio y sabemos que su energía fundamental, la energía del estado fundamental del helio, toma este valor que acabo de dibujar aquí. Esta es la E0 del helio, energía experimental. Bien, pues vamos a suponer que la función de onda del átomo de helio es esta que voy a dibujar aquí, que voy a llamar phi sub 1. Esta función es una función que tenemos que nosotros inventar. Bueno, hay que diseñarla de manera adecuada, lo más adecuada posible. Si nos la inventamos con poco rigor, pues bueno, el resultado será muy malo. Imaginemos esta función de prueba phi 1, la sustituimos aquí, en la integral variacional, phi 1 asterisco, phi 1, bueno, si está normalizado lo de abajo no haría falta, si no lo calculamos también, y obtenemos una energía W1. Y esa energía imaginemos que está aquí arriba. Según el teorema variacional, esa energía siempre será mayor que la fundamental, siempre será mayor que la real que tiene el helio en su estado fundamental. Bien, ¿qué ocurre? Que la energía que hemos obtenido es muy distinta a la experimental. Tenemos un error importante. Y por tanto nuestra función de prueba no es muy buena. Pues la modificamos. O directamente, si no nos gusta, la tiramos a la basura y nos inventamos otra que consideremos que es mejor. Imaginemos una phi 2 y estaría situada aquí, la phi 2. La llevamos a la integral variacional y obtenemos W2. Como podemos ver, el error cometido ahora es menor. La phi 2 está más cercana a la energía experimental que la phi 1, por tanto es mejor. Y claro, esto nos anima a seguir probando, a seguir modificando nuestra función, a seguir probando y conseguimos una phi 3 que al llevarla a la integral variacional nos da esta nueva energía W3. El error ahora es este. Tenemos una función que describe bastante bien el comportamiento del estado fundamental del átomo de helio y por tanto podríamos considerarla la función, bueno, más o menos verdadera para describir ese estado fundamental. Hombre, la avaricia, lógicamente, nos va a impedir seguir probando, y si tenemos suerte y una phi 4 está situada aquí, pues es mucho mejor que la anterior, el error va siendo menor, y si consiguiéramos una que nos diera exactamente, al sustituirla aquí, nos diera exactamente E0, tendríamos la función verdadera, la función exacta del estado fundamental del átomo de helio. Así funciona el método variacional, es un método de prueba. Te inventas una función con un cierto criterio, la sustituyes en la integral variacional y calculas la energía variacional, la W. Y esa energía variacional, comparada con la energía verdadera que debemos conocer experimentalmente, nos evalúa la bondad de nuestra función de prueba. Si son similares, nuestra función de prueba es muy buena; si son muy distintas, es una función de prueba mala. Bueno, pues ya que sabemos cómo funciona el método variacional, vamos a contestar a la segunda pregunta. ¿A qué es el método variacional lineal? Para ello tenemos que primero ver qué tipos de métodos variacionales, ¿qué opciones hay? El método variacional se puede llevar a cabo con diferentes funciones de prueba. Por ejemplo, si tenemos la partícula en una caja, imaginemos la partícula en una caja, podemos suponer una función de prueba como una de tipo x por a menos x, por ejemplo. Bueno, siendo a la longitud de la caja. La partícula en una caja, pues podemos suponer esta función de prueba, llevarla a la integral variacional y mirar si la energía sale la que conocemos, la de h cuadrado, n cuadrado, partido de 8m a cuadrado. Si nos sale esa energía, nuestra función de prueba sería perfecta. En el caso de la partícula en una caja, pues conocemos la función verdadera, esa de raíz de 2 partido de a por el seno de n pi x partido de a.
Bien, esta es una función de prueba, la más sencilla que podemos plantear. ¿Y cómo son otras funciones de prueba un poco más complejas y que dan mejor resultado, por supuesto? Pues, por ejemplo, podemos tener una función de prueba en la que, pues, no sé, añadimos un parámetro, que lo vamos a llamar, por ejemplo, sí, el parámetro sí. No sé, sumando, multiplicando, bueno, me lo invento sin ningún criterio. Esta es una función de prueba que tiene un parámetro variacional. Así se le conoce como el parámetro variacional. Parámetro variacional. Una función de prueba con un parámetro variacional que es sí. Y cuando llevamos esa función de prueba a la integral variacional, integral de phi asterisco por el hamiltoniano por phi por diferencial de coordenadas, vamos a obtener una w que va a ser una función de sí. Voy a borrarla de aquí y la voy a poner de este lado. Obtenemos una energía variacional que es función del parámetro sí. Y eso significa que eligiendo bien este parámetro podemos conseguir que esta w sea la más baja posible. Recordemos que el teorema variacional nos dice siempre que la w está por encima de E0, de la energía verdadera, nunca por debajo, está siempre por encima. Ahora esta w depende de ese parámetro. Entonces podemos bajar el valor de w si derivamos la w que depende del parámetro respecto del parámetro y lo igualamos a 0. Si te fijas, lo que estoy haciendo es resolviendo un problema de máximos y mínimos. En concreto estoy buscando el mínimo de la función w. Esta derivada me va a dar el mínimo. De aquí voy a despejar el parámetro que llamo óptimo. Es el parámetro que hace que la w sea la más baja posible. Si ahora cambio ese parámetro óptimo en la w, consigo la w mínima. Obtendré la energía mínima. Con el parámetro óptimo, la energía será la mínima. Es decir, esta energía que depende del parámetro, si busco el parámetro óptimo, va a bajar y va a tomar el valor más bajo posible. Y por tanto va a ser la mejor energía. Y llevando este parámetro óptimo aquí a la función de onda, pues obtengo la mejor función posible, la función óptima. Bueno, no es la que tiene la energía de 0 posiblemente, pero dentro de este tipo de función, con esta forma, elegido el parámetro de esta manera, consigo la menor energía posible. Es el método variacional utilizando una función de prueba con parámetro variacional. Tenemos un método, un tercer caso, de función de prueba, que es el más sofisticado y el que da mejor resultado, pero también el más difícil de trabajar, que se llama precisamente método variacional lineal, en el que la función de prueba es una combinación lineal de unas funciones que vamos a llamar f1, f2, etc., llamadas funciones base. Así sucesivamente hasta una cnfn, que se puede esto escribir como el sumatorio de c sub n, fn, desde n1 hasta el valor final que corresponda. Esta función, combinación lineal de las funciones f1, f2, etc., fn, llamadas funciones base, son las funciones base. Estas funciones no tienen por qué estar normalizadas ni tampoco ser ortonormales. Es decir, la integral de una por otra no tiene por qué ser 0, no tiene por qué cumplir nada de eso. Son las llamadas funciones base. Si llevamos esta función a la integral variacional, es decir, sustituimos en la w, que es, voy a poner la connotación de Dirac, que es la función de prueba barra hamiltoniano barra función de prueba. Es lo mismo que escribí antes con integrales, lo mismo que tengo aquí escrito con una integral, es esto que acabo de dibujar, partido de la normalización en el caso de que no lo estén, que no tiene por qué estarlo. Esto nos da la w, y esta w es una función de parámetros de C1, C2, etc. Se me ha olvidado decir que estos C1, C2, etc. no son valores fijados, sino que son parámetros variacionales que tenemos que obtener y que van a hacer que la energía asociada a esta función phi sea la menor posible y que ella por tanto sea la mejor función, la que tiene la energía más cercana a la verdadera. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esa energía mínima? Pues hay que aplicar el método matemático que calcula mínimos. Derivamos la w respecto del parámetro c1 e igualamos a 0, y esto nos da una ecuación pues que tiene una forma como esta que voy a dibujar. Esto lo podría demostrar
pero me resulta un poco laborioso y no lo voy a hacer. Tiene una forma como esta: H11 menos WS11 por C1 más H12 menos W por S12 por C2 igual a 0. Ahora indico quién es H11, H12, etcétera, y las S, ¿no? Derivaríamos la W, por ejemplo, respecto de C2, respecto al parámetro C2, igualaríamos a 0 y obtendríamos... estoy metiendo la pata en una cosa. Lo que estoy dibujando aquí, estas ecuaciones que dibujo, son válidas si la función de prueba es combinación lineal de dos funciones base, si la cortamos aquí. Si es combinación de más, si ponemos una C3F3, entonces habría que añadir aquí un H13 menos WS13 por C3, y así sucesivamente. Si tenemos n funciones combinadas, hay n sumandos. La ecuación tendría n sumandos con n incógnitas, que serían C1, C2, etc. O sea que esto lo limito para una función de prueba que tenga solamente dos funciones base y por tanto dos parámetros variacionales C1, C2, solamente dos parámetros. Aquí tendríamos la H21 menos WS21 por C1 de nuevo, más la H22 menos WS22 por C2 igual a 0. Bien, esto constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son C1 y C2. Lo vamos a resolver. Para que este sistema tenga solución, para que sea compatible determinado, es necesario que el determinante de los coeficientes sea 0, valga 0. Por tanto, debe cumplirse que el determinante de los coeficientes, que es lo que va multiplicando a la C1 y a la C2, es decir, el H11 menos WS11, el H12 menos WS12, el H21 menos WS21, el H22 menos WS22, esto tiene que valer 0. De esta forma garantizamos que nuestro sistema tenga solución única, sea compatible determinado. Bueno, va a tener dos soluciones, va a tener una solución W1 y una solución W2, que la obtenemos resolviendo este determinante. Pues una de ellas es la más baja, va a tomar un valor más pequeño y esa es la solución, la energía más cercana a la verdadera que podemos obtener. Siempre el método variacional siempre nos da una energía superior a la verdadera. ¿Quiénes son estas integrales? ¿Quién es H11? Bueno, pues H11 es, en notación de Dirac, es la integral de la función f1. Recordemos que nuestra función de prueba tenía dos funciones base combinadas, f1 y f2, que van a ser funciones conocidas. Por tanto, la integral de f1 por el hamiltoniano de nuestro problema. Si es el helio, pues lo aplicamos, sustituimos aquí el hamiltoniano por el del helio. Si fuera un problema simple simplemente para aplicar el método como la partícula en una caja, sustituimos el hamiltoniano de la partícula en una caja y por F1. Es la integral de F1 asterisco por H por F1 por DQ. ¿Quién es H12? Bueno, H12 coincide con H21. El hamiltoniano es hermítico y la integral 1, 2 y 2, 1 es equivalente. Es F1 H F2 o F2 HF1, coincide. Y el H22 pues es la integral de F2 barra H barra F2. Estas son las integrales del hamiltoniano y las S son las de solapamiento. La S11 es la integral simplemente de F1 barra F1, que da 1 si la F1 estuviera normalizada. La S12 y la S21 son idénticas, valen F1 barra F2. Y así sucesivamente. En el canal tengo un ejercicio sobre este método. Hay un problema en la lista de reproducción de mecánica cuántica en el que resuelvo un ejercicio con unas funciones concretas. Por supuesto se hace con dos funciones únicamente porque si no es larguísimo, ya resulta bastante complejo con dos. En los exámenes nunca nos ponen el método variacional con más de dos funciones base. Bien, y por último, vamos a hacer una última cosa. Bueno, nada, y después ya tenemos la energía ya calculada, como digo, y después se viene aquí al sistema de ecuaciones con la energía, si queremos con la energía más baja, con la energía mínima que hemos calculado antes, con la W, sustituimos en esta ecuación las H, las S y la W por su valor y tenemos una ecuación. Y después se utiliza la condición de normalización, no la segunda ecuación porque es que quedan dependientes. Esta ecuación, una de ellas, y la de normalización, nos permite calcular los coeficientes C1 y C2. En cuanto tenemos los coeficientes C1 y C2, que nos dan lugar a la energía más baja posible, pues tenemos la función
mejor, la función mejor, con esas funciones base que combinamos, es la mejor función que podemos obtener, la que nos va a dar la energía W más cercana a la experimental. Bien, por fin vamos a ver la última cuestión que nos piden, y es escribir el hamiltoniano de un átomo de hidrógeno, perdón, de un átomo de helio, de un átomo de 2 electrones. Un átomo cualquiera de 2 electrones, tenemos que indicar que un átomo o ion de 2 electrones. Bien, imaginemos un núcleo, imaginemos el núcleo del átomo y sus 2 electrones. Vamos a llamar a uno el 1 y a otro lo vamos a poner, por ejemplo, aquí el 2. Y necesitamos, tenemos un núcleo que tiene una carga que es el número atómico por la carga del electrón. Si fuera el helio, el número atómico sería 2, pues sería 2e, la carga del núcleo. Pero también pueden ser átomos como el litio más, que también tiene 2 electrones, entonces sería 3e. Electrones de carga -e y -e. Y vamos a considerar los vectores posición de esos electrones. Los módulos. R1, el módulo del vector posición del electrón 1, y el del 2, R2. Serían las distancias del núcleo al electrón 1 y del núcleo al 2. Y la distancia entre los electrones la vamos a llamar R12. R12, distancia entre ellos. Bien, pues empezamos escribiendo el hamiltoniano para este sistema cuántico. Suponemos el núcleo inmóvil y los electrones moviéndose en torno a él, y por tanto esos electrones poseen energía cinética. ¿Cuánto vale mecánica cuántica la energía cinética? Menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa del electrón por el nabla del electrón 1 al cuadrado. Esto es energía cinética del electrón 1 menos h barra cuadrado 2me nabla 1 cuadrado menos energía cinética del segundo electrón. Pues lo mismo, menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa del electrón por nabla 2 al cuadrado. ¿Por qué nabla 1 y nabla 2? Las nabla son las derivadas segundas respecto de, en cartesiana, respecto de x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Y este electrón tendría unas coordenadas x1 y 1z1, unas x2 y 2z2, y por tanto la distinción entre los nabla. Debemos tener en cuenta que no debemos usar coordenadas cartesianas porque es un problema con simetría esférica. Por tanto, debemos utilizar las coordenadas rθ. Aquí, pues en principio lo que me interesa es solamente la distancia del electrón al núcleo, porque, para la energía cinética también intervienen las coordenadas θ, pero lo dejamos así sin especificar el nabla. Y para la potencial solamente necesitamos las distancias, porque la interacción electrostática núcleo-electrón es un problema de fuerzas centrales con potenciales que tienen simetría esférica, y esos potenciales dependen solamente de la distancia, y los vamos a escribir aquí. Potencial de interacción electrón 1 núcleo, pues es producto de cargas. El núcleo tiene de carga ZE y el electrón tiene -e. Las multiplicamos y ya tenemos el producto de cargas de núcleo por electrón, partido de la distancia que lo separa. Si queremos poner el 4pi epsilon 0 y la distancia que lo separa es R1. Este 4pi epsilon 0 muchas veces se incluye en la carga del electrón y no lo ponemos, pero lo lleva, es el potencial electrostático de interacción electrón 1 núcleo, menos no, es más. El menos lo tengo aquí. Me he liado porque este menos habitualmente lo sacamos fuera y ponemos delante menos ZE cuadrado partido de R1 más ZE por menos E, o sea, menos ZE cuadrado partido de R2. Es el potencial de interacción entre el núcleo y el electrón 2. Y por último, más potencial de interacción interelectrónico, producto de cargas menos E por menos E, E cuadrado, partido de la distancia que separa. Añadimos el 4pi epsilon 0 y la distancia que separa los electrones es R12. Aquí tenemos el hamiltoniano del átomo de helio o de un ion helioide. Energía cinética del electrón 1, energía cinética del 2, son los operadores, energía cinética del 1, energía cinética del 2, potencial de interacción 1 núcleo o núcleo 1, potencial de interacción 2 núcleo y el potencial de interacción 1, 2. Potencial
de interacción entre electrones. Este hamiltoniano, cuando actúa sobre la función de onda del átomo helioide, genera la energía del mismo por la función de onda del mismo, pero esta ecuación no es resoluble, no tiene solución analítica. Los matemáticos nos la devuelven sin resolver y no queda más remedio que utilizar métodos aproximados, como puede ser, por ejemplo, el método variacional que consideramos en los primeros ejemplos. En ese método suponemos una función de prueba, φ1. Hallamos la integral variacional, integral φ1 h φ1, y obtenemos la W. Y comparamos W con la energía verdadera, con la E0 experimental, la energía fundamental del átomo. Si son aproximadas, la φ1 es una función muy próxima, muy cercana a la experimental, a la función psi. Y por tanto, bueno, podríamos utilizarla como función de onda para ese modelo. Si no nos parece lo suficientemente cercana, podemos cambiar y probar con otra. Así trabajaría el método variacional aplicable a esta situación. Cuando es cierto que este hamiltoniano sí tendría solución su ecuación de Rödinger si eliminamos el último término. Si eliminamos el último término, el de interacción interelectrónica, hacemos lo que se conoce como la aproximación orbital. Eliminando el término de interacción interelectrónica, el T1 que tengo aquí y el V1n, estos términos constituyen el hamiltoniano de un átomo de un solo electrón, es decir, de un átomo hidrogenoide, cuya solución sí es conocida por los matemáticos. Y esta parte de aquí, la T2 junto con la V2n, constituiría un segundo hamiltoniano hidrogenoide, que al actuar sobre la función de onda hidrogenoide tiene también solución matemática. Por tanto, convertiríamos el átomo de helio si despreciamos la interacción interelectrónica, o sea, si suponemos que los electrones son miopes, que no se ven, están solos, o se sienten solos porque no interaccionan entre ellos. En ese caso, la función de onda, por ejemplo, del helio en su estado fundamental 1s2, sería la función de onda del orbital 1s del átomo de hidrógeno para el electrón 1 por la función de onda 1s del átomo de hidrógeno para el electrón 2. Podemos escribir la función de onda de los átomos polielectrónicos como productos de funciones de onda, del átomo hidrogenoide. Esto con dos electrones en el orbital 1s, si no habría que trabajar un poco más el asunto porque hay que cumplir Pauli. Pauli, en el siguiente ejercicio vamos a ver lo que nos dice el principio de Pauli, pero lo que he escrito aquí sería correcto, despreciando este último término. Es una situación en la que podemos escribir la función de onda de manera sencilla, sin necesidad de métodos aproximados como el variacional, pero cometemos un gran error porque los electrones sí interaccionan de forma importante y esta función de onda que escribo aquí da una energía pues muy alejada con respecto a la energía que realmente tiene un átomo de helio. Bien, voy a dejar aquí el vídeo porque esto se me alarga, me enrollo terriblemente. Si has llegado hasta este punto, tienes una paciencia enorme. En el próximo vídeo vamos a aplicar el método variacional a una función de prueba como la que nos indican aquí. Nos da ya calculada la integral variacional y nos manda simplemente que determinemos este parámetro que se llama z, el parámetro z, pues que determinemos su valor óptimo y que calculemos la energía del ion. Y después tengo una última cuestión en la que pues nos pide que indiquemos de qué operadores es función propia un estado Russell-Sanders y bueno, indicar y enunciar el principio de Pauli y por qué un determinante de Slater lo cumple. Esto requiere también un poco de explicación porque son cuestiones muy fundamentales de la mecánica cuántica básica.
no es mecánica cuántica universitaria, por supuesto, pero son los principios básicos de la misma y aunque bueno, aunque lo que hago son comentarios bastante puntuales y de forma rápida y quizá desordenada, pero bueno, para que se pueda entender algo de todo este interesante mundo. Bien, continúo ahora con un quinto vídeo para completar estas cuestiones.